estamos a punto de presenciar fue escrita en 1943 en el campo de concentración nazi de Theresienstadt, a 40 kilómetros de Praga, en Checoslovaquia. Durante aquel trágico episodio de la historia humana, el compositor Viktor Ullmann y el poeta Peter Kim crean la ópera Der Kaiser von Atlantis, o La abdicación de la muerte, obra que se constituye en una de las más altas manifestaciones de la resiliencia humana en tiempos de horror universal. El autor de esta obra quizás tenga, y eso es lo que más me impresiona, la historia más trágica dentro de lo que es la historia de la música. Él fue hecho prisionero y estuvo primero en el campo de concentración de Theresienstadt, donde se le nombró cruelmente director de la orquesta de ese campo de concentración. Y de ahí surgieron muchas obras, el concierto de piano, los cuartetos de cuerda, otras óperas, este mismo Kaiser de Atlantis, ¿no? Posteriormente a Ullmann se le trasladó al campo de concentración de Auschwitz. Desgraciadamente Ullmann, que pudo haber llegado a ser un Zemlinsky, un Mahler, por ejemplo, ¿no? fue gaseado, como decían, que era una palabra muy horrible, ¿no? 1 mes o 2 meses antes que terminara la guerra. Algunas partituras sobrevivieron, así que me alegro profundamente de poder volver a hacer esta ópera y de presentarla al público, y siendo una obra tan tremendamente conmovedora, no solamente por la música, ¿no?, sino que por la historia misma de quien la escribió. Bueno, yo creo que esta obra tiene la particularidad, sin tomar en cuenta las circunstancias tan desafortunadas, tan tristes, tan trágicas, en que la obra fue escrita, yo creo que de parte del compositor y de parte del libretista, yo creo que esta es una obra que tendría que valer por sí misma, totalmente independientemente a las circunstancias en que fue escrita. Viktor Ullmann sitúa musicalmente su obra en la convergencia de la gran mayoría de los lenguajes y estilos musicales de su época. Así como adopta el dodecafonismo de la segunda escuela de Viena, también se escucha la influencia de Mahler, de Weill y del jazz, que ha hecho su triunfal ingreso al ambiente vodevil de postguerra en la República de Weimar. Es una música que conserva una expresividad espontánea, y eso es muy difícil lograr en la música. Los instrumentos que utiliza son de una diversidad acústica que no es fácil. Tienes unísonos en contrabajos con saxos con violín. El armonio es un instrumento que está utilizado para reforzar la armonía, pero también como un color. Es una música que yo pienso que está hecha de manera muy inteligente. Vocalmente esta es una ópera que se puede considerar como de cámara. Se hace o con una orquesta muy pequeña o con un ensamble. La ópera en sí es una ópera de números, no tiene duetos, tercetos, no es una ópera que va hilada siempre. Lo que sí va hilado, ¿no?, es a través de lo que es el Lautsprecher o recitativos diferentes. Desde el punto de vista instrumental, da la impresión que como que Ullmann hubiese tomado pues lo que encontró a mano para hacerlo. Pero por otra parte, también estaba la influencia, ¿no es cierto?, de esta música degenerada, de jazz, por ejemplo, en ese periodo, ¿no?, que la consideraban como tal, ¿no? Y, por ejemplo, en este momento recuerdo el Johnny Spielt Auf, que es la ópera de Krennek, que también tiene muchos elementos jazzísticos y que también fue prohibida, incluso con algunas melodías, algunas armonías que recuerdan mucho a Kurt Weill, ¿no?, y todo ese tipo de música un poco más, no en el sentido, dijéramos, tan cuadradamente clásico. Con la llegada de Hitler al poder, la música de compositores e intérpretes judíos es excluida de los espacios de la cultura y se la clasifica como Entartete Musik o música degenerada.
Der Kaiser von Atlantis ingresa por derecho propio a este catálogo. La historia de la humanidad ha sido lamentablemente una historia tanto de exclusión como de intentos por superar la exclusión. Por exclusión me refiero a nosotros ellos, cristianos infieles o paganos, creyentes infieles, judíos gentiles, nosotros lo de allá. Y el reconocer a los otros como ajeno significa también excluirlos. Las fuentes de exclusión tradicionalmente han sido raza, religión, género y también una que las reúne a todas, que es la pobreza. Entartetenmusik significa música degenerada. De alguna manera es así como cualquier gobierno, en especial un gobierno dictatorial como el régimen nazi, supone un gobierno muy estricto, no solamente de las personas, sino también de las obras de arte. Por lo tanto, ¿qué suponía la Entartetenmusik? Una clasificación de cierta música que debía ser prohibida, proscrita, no tocada. Música degenerada se aplicaba indistintamente al jazz, a formas de música popular, puntualmente música popular urbana, no rural, y a compositores de origen judío. Mussolini, Stalin, Hitler, pero Napoleón de Artes se mira a sí mismo, se observa a sí mismo como un artista, como un artífice. La patria es una obra de arte, es nuestra obra, la obra de nuestro gobierno, la obra del político, y la materia con la cual se compone, los sonidos con los cuales se compone esta sinfonía política, hay que mantenerla siempre gobernada, siempre tiene que estar en la inercia, siempre tiene que ser una arcilla manejable. El soberano tiene que esculpir en la roca bruta del pueblo la obra de arte, la obra ciudadana de la nación, la obra política. Uno construye con un pueblo, el pueblo visto como un material bruto, uno construye. La ópera comienza con el parlante que anuncia los personajes de este tipo de ópera en 4 cuadros. En un lugar sin nombre, Arlequín conversa con la muerte y se queja porque la gente ya no es capaz de reírse. La muerte, a su vez, se lamenta que la guerra de antaño ha perdido su nobleza y decir, solo han quedado máquinas de destrucción masiva. La conversación es interrumpida por Trommel, quien, cual ángel mensajero, proclama que el emperador ha declarado la guerra universal y la muerte para todos. La muerte se enfurece de tanta arrogancia y decide abdicar de sus funciones. Simplemente dejará de hacer su trabajo y, en consecuencia, la gente dejará de morir. El segundo cuadro nos muestra al emperador encerrado en su palacio. Su comunicación con el mundo es a través del parlante, quien le informa que la gente ha dejado de morir. Para mantener la ilusión de su poder y disimular el desastre, el emperador anuncia el regalo de la vida eterna para todos los que den su vida por él. El tercer cuadro se abre en el campo de batalla. Bubikopf, una joven soldada, se encuentra con el soldado enemigo. Intenta matarlo, pero él la conquista con su amor. El Trommel trata inútilmente de convencerlos de volver al frente. En el cuarto cuadro vemos al emperador incapaz de controlar la situación. Arlequín recuerda sus días de niñez, mientras el Trommel conmina al emperador a actuar. Pero este solo quiere persuadir a la muerte de cumplir su misión. Para lograrlo, accede a morir primero y canta su despedida. En el coro final, los jóvenes soldados, Arlequín y el tambor, declaran que no hay que decir el nombre de la muerte en vano. El libreto es un mensaje encriptado acerca de las circunstancias que rodeaban a los prisioneros de Theresienstadt.
Arlequín no describe las cosas, simplemente construye un relato onírico, surrealista, sobre una realidad donde las leyes de la lógica han dejado de existir. Cada frase, cada estrofa y cada poema se sostiene por sí solo como una suma de fracciones que vagamente dibujan la forma final. Sus palabras dan voz a los silenciados, transformando, fragmentando, descomponiendo la narración como única forma de decir lo que no se puede decir. Sabemos que en los campos de concentración y también en otras experiencias represivas, los intentos por darle sentido a la experiencia eran duramente castigados. O sea, uno podía, por ejemplo, tocar para divertir a los jerarcas, tocar música, pero la idea de reflexionar o componer un poema podía ser castigada con la muerte inmediata. Y entonces las experiencias para dar sentido, y el arte es una experiencia para intentar dar sentido, había que esconderlas, había que disfrazarlas, había que enmascararlas. Es normal entonces que ahora ese texto nos parezca raro. Por otra parte, puede que las palabras nos parezcan raras, porque vivimos ahora en circunstancias normales. Cuando uno está en circunstancias extraordinarias, lo extraordinario del texto también se revela. Yo creo que está encriptada en muchos niveles. Está encriptada respecto a cómo recoge la tradición cultural de los últimos 30 años en particular en el mundo germanoparlante y cómo la resitúa ahí a través de la relación con esa cultura del vodevil, también del teatro musical. Y yo creo que esa situación que no es de continuidad, que es fragmentaria, tiene que ver con la imposibilidad frente a la violencia política de contar una historia que dé cuenta de lo que ocurre. Justamente lo que entra en crisis ante cualquier régimen totalitario, especialmente donde hay desaparición de personas, donde hay tortura, es cómo poder articular esa experiencia cuando no hay ningún relato posible de ella. Entonces, en ese sentido, creo que la forma misma de la ópera y esta distancia quizás en representar lo que está ocurriendo tiene que ver con que lo que está ocurriendo es imposible de ser representado. Cuando uno está en situación de peligro, tiene dos posibilidades, históricamente. Tratar de hacer valer su derecho siendo lo más escrupuloso posible en la información, o oscurecerlo todo, porque no hay salida, porque es más peligroso todavía. Muchas veces el arte cumple la función no de expresión, sino de enmascaramiento. A veces uno piensa en el origen ritual del arte y se olvida que el arte también tiene un origen en el consuelo, cuando los cazadores no llegaban con el mamá. Y entonces había que inventarse cómo hubiera sido si hubiera La imposibilidad de develar la realidad produce un mecanismo de desvío que la dramaturgia recoge a través de personajes cuyo símbolo nos es familiar. A través de personajes cuyo símbolo nos es familiar. Así, la comedia del arte aporta con el personaje de Arlequín, alegoría de la inocencia y el humor. Arlequín es un punto de apoyo para la sátira, por medio de la cual se disfraza la verdadera dimensión del dolor. Los griegos, que sabían más que nosotros, hacían tetralogía, juntaban 3 tragedias y una sátira. Nosotros hemos perdido un poco la noción de tragedia. Nos cuesta asumir estas historias que terminan así de mal, que son así de dolorosas, y en que no hay salida para el sacrificio. Pero también hemos perdido el sentido de la sátira, porque nos hemos quedado con la comedia solamente. Y nos cuesta entender este espacio un poco mágico, no muy fácil de comprender, en que las acciones son muy contradictorias. Y se vuelven incomprensibles porque eso nos recuerda que la vida es incomprensible. Uno preferiría que la vida no fuera incomprensible,
que fuera ordenada y que respondiera, por ejemplo, al patrón de la tragedia. En la tragedia la vida es muy ordenada. Y se produce un desorden y el desorden se reajusta con un castigo, con un sacrificio. En la comedia se produce un desorden y no importa, porque la vida tiene reglas. La sátira, en cambio, nos recuerda que la vida no es exactamente ordenada, no siempre se entiende, y por eso las historias también pueden oscurecerse. Como un hombre como Ullmann, bajo esas circunstancias de preso en un campo de concentración, ¿cómo pudo escribir música que a rato se notaba tan feliz? Pero sí, por otra parte, está el texto, ¿no? Y por otra, hay algunas parodias, ¿no es cierto?, musicales, ¿no?, de música alemana muy seria, ¿no?, pero que está tan deformada que no muchos se dan cuenta. En ningún caso nos sentamos a llorar en las orillas del río Babilonia, y nuestro compromiso con el arte es conmensurable con nuestra voluntad de vivir. El humor es una forma de elaborar lo que no se puede elaborar, de hablar de lo que no se puede hablar. El humor permite tocar esas zonas terribles, angustiosas. Decía Kant, que era bueno para esa frase, que el humor es un peligro que se disuelve. Lo que da risa es un peligro que se disuelve. Entonces, cuando nos reímos de algo que nos angustia, sentimos por un momento que el peligro se disuelve. Y sabemos que en distintos campos de concentración se hicieron distintas experiencias de representación, algunas con unas migas de pan, incluso en la noche, escondidas, que pretendían reírse un rato para conservar la dignidad humana, para poder sentir que uno estaba en el control del peligro. El libreto de El emperador de Atlántida o la abdicación de la muerte fue escrito en Theresienstadt por el joven Peter Kien, poeta y artista de 24 años. Kien nació en 1919 en el seno de una familia burguesa checa y fue educado en los valores de la alta cultura alemana. Muy joven empezó a dibujar, hacer música y escribir poesía. En 1936 entra a la Academia de Arte en Praga, pero se ve obligado a abandonarla cuando en 1939 se promulgan las leyes raciales que prohíben a los judíos participar de la vida cultural checa. En 1941 es deportado a Theresienstadt, donde se le asigna un trabajo como diseñador gráfico. En 1944 es trasladado junto a su esposa al campo de exterminio de Auschwitz, donde perece en las cámaras de gas. Der Kaiser von Atlantis posibilita la revisión de los componentes que precipitaron la caída del ser humano en las décadas del 30 y 40 en Europa. La sociedad europea es portadora de una fractura interna y alcanzará su máxima descomposición entre los años 1939 y 1944. Esto, sin embargo, tiene raíces mucho más profundas que el obsesionado odio hacia los judíos. Por supuesto, en el rayano de la época en el que estaba él, o en el que estaba Arnold Schoenberg, o en el que estaba Stravinsky, por supuesto, en el contexto en el cual estaba Victor Ullmann, he visto que las obras son erráticas, fragmentarias, ruidosas, degeneradas. Solo es posible, luego de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, que se haga más visible que ellos básicamente estaban trabajando con algo que estaba predicado en la realidad. Uno puede ver en el leer y escuchar, en el caso del Kaiser, ejemplos muy claros de cómo la fragmentación urbana moderna es para Ullmann el dato desde el cual la composición parte. Él no tiene que inventar una escena en el cual uno se imagine que está en una ciudad fragmentada. En el momento en el cual él pone al arlequín, al tirano, al soberano tirano, al parlante, son personajes todos de distintas épocas. La ciudad moderna es revelada como un lugar en el cual no solamente hay una fragmentación de espacios, de cuerpos, sino también de tiempos y de duraciones.
hace que las personas se dejen llevar por un liderazgo eventualmente que represente precisamente este fanatismo, este paroxismo. La historia leída o vivida y la intuición le sugieren a uno que en definitiva hay una debilidad personal en el sentido de confiar que otro se haga cargo de uno. Los seres humanos somos gregarios, necesitamos pertenecer. Y la gente que no tiene como pertenencias muy afectivas, muy sólidas, muy nutritivas, de repente se mete en esta locura de las masas en que haces una adhesión a algo porque te implica una pertenencia, porque además caen en todas esas cosas de ponerse símbolos, uniformarse, que tiene que ver con que la pertenencia te da una cierta seguridad. Cuando tú perteneces a algo, estás más seguro. Entonces hay gente que es muy insegura, que tiene sus necesidades básicas emocionales muy insatisfechas, de repente busca, porque ahí encuentra un cierto grado de identidad y de cercanía con otro. La angustia de vivir induce a hombres y mujeres a transferir el control de sus vidas a la idea de un líder delirante y omnipotente. Cual flautista de Hamelin, conduce al pueblo hacia el despeñadero. El emperador desea para sí el poder de cerrar el círculo de la vida con la muerte. El pueblo puede en algunos momentos sentirse con una desazón tan profunda acerca de su sentido, de su destino, de sus posibilidades de buena vida, que entregan su destino en manos de una especie de padre superior, un mesías, o el líder delirante que los lleve a buen puerto o hacia una gloria o hacia una visión escatológica en el sentido de milenarista, porque recordemos que el Tercer Reich se planteaba como conducción de la humanidad a un destino superior guiado por una raza precisamente más elevada y que iba a durar 1000 años. Y me parece que los sistemas que no trabajan con la diversidad o con la tolerancia, que trabajan con verdades absolutas, son tremendamente peligrosos. Son peligrosos porque crean este tipo de personalidades que se sienten omnipotentes, que se sienten con derecho sobre la vida de los otros, sobre la creencia de los otros, sobre lo que tienen que hacer los otros. Por eso las culturas que educan muy autoritariamente son muy peligrosas, porque son caldo de cultivo para el fanatismo. Víctor Ullmann nace el 1 de enero de 1898 en la ciudad austríaca de Tesche. Creció en Viena, donde recibió una excelente educación humanista y artística. A los 20 años es admitido como alumno de Arnold Schoenberg. A lo largo de los siguientes 14 años, la vida personal de Ullmann entra en un periodo de constantes cambios. Por un tiempo vivió en Auxerre, Zúrich, Praga, Viena, Stuttgart y Praga nuevamente. Durante esos años compone innumerables obras en las que explora libremente la armonía tonal y la estructura dodecafónica. En 1942, Ullmann es trasladado al campo de concentración de Theresienstadt, donde se convierte en un activo partícipe de la vida musical. El 16 de octubre de 1944 es transportado al campo de exterminio de Auschwitz, donde muere en la cámara de gas 2 días después. La obra está cargada de una multiplicidad de mensajes que los hombres y mujeres de Theresienstadt dejaron en suspenso. Tal vez desconocían la verdadera magnitud del horror que les esperaba detrás de los trenes que les transportarían fuera de allí. Tal vez no sabían de las cámaras de gas. Nadie había regresado de Auschwitz para contarlo. A ellos, la muerte que se presentaba día a día, provocada por el hambre, el frío, la enfermedad y el hacinamiento, se había transformado en el orden natural de las cosas. No podemos, sin embargo, detenernos en ese fatídico territorio de la experiencia humana. La posibilidad de que las personas puedan continuar el proceso de la creación, aún en las circunstancias más atroces, debe servir para recordarnos que es nuestro deber
mantenernos alerta para controlar el demonio que habita en todos nosotros. Yo pienso que, en definitiva, el progreso que hemos podido alcanzar como familia humana, como sociedad, ha sido un constante y denodado esfuerzo con retroceso y meandros y vueltas y caídas por construir barreras y defensas frente a lo peor de lo que nosotros somos capaces. Y Montaigne, el gran ensayista francés del siglo XVI, decía: nunca he conocido mayor monstruo ni milagro que yo mismo, ambas cosas. El monstruo y el milagro están en todos nosotros. Se trata de contener al monstruo y de fomentar el milagro.